Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Académicos Online. Hoy, Kreutzer 17. Como ya sabéis, seguimos con el ciclo de los estudios dedicados al funcionamiento de los trinos. En los anteriores estudios, el número 15 y 16, nos habíamos centrado en las batidas que realizamos con los trinos. En el 15, practicándolo de una manera íntegra, y en el 16, intercalando con diferentes golpes de arco. En este estudio número 17 podemos decir que debemos de practicar dos cosas. Uno, los cambios de cuerda, ya que tenemos varios saltos en octavas, y dos, la práctica de los trinos junto con el martelé. Por eso lo que siempre recomiendo es desgranar el estudio y practicarlo de forma pausada, viendo el esqueleto del estudio. En este caso, si quitamos y omitimos el trino, sería... Si os dais cuenta, en la partitura tenemos unas pequeñas notas que están ligadas y luego una última semicorchea suelta con punto. Esa será el kit de la cuestión de este estudio. ¿Por qué? Debemos de tener muchísima precisión en esa nota, que es donde realizamos principalmente el martelé, darle mucha concentración y que tenga energía, porque si esa nota desaparece y no tiene la energía suficiente, el trino será un poco perezoso también. Acordaos que la práctica del martelé es un golpe de arco enérgico desde la cuerda y que una vez que realizamos el movimiento tenemos que quitar esa presión. Si queréis más información sobre cómo realizar perfectamente el martelé, os animo a echar un vistazo al estudio número 6, ya que hicimos una review íntegramente sobre la práctica del martelé. Es muy importante, una vez que ponemos el arco en la cuerda, que tenga presión, y cuando realmente vamos a dejarla sonar, en este caso, nuestra práctica, un 80%, sería en tempo lento, dando importancia a las batidas, a todos los movimientos que realizamos en la mano derecha y en la mano izquierda. Y ya que tenemos que realizar una serie de cambios de cuerda, que las dos manos estén perfectamente sincronizadas. En tempo rápido debemos de disminuir la cantidad de arco y concentrar ese martelé en una parte de la punta y que sea con muy poco arco. Otro aspecto que siempre conviene recordar es que cuando realizamos ese martelé, el arco tiene que estar paralelo al puente, porque si tiene diferente ángulo, al final va a perder esa energía. Por eso siempre lo más paralelo, a pesar de esos cambios de cuerda. Paralelo al puente para tener esa energía. Ahora que ya hemos practicado el esqueleto de este estudio, omitiendo el trino, ahora debemos de incluirlo y
prestando atención principalmente no solo a las batidas, sino a la coordinación entre las dos manos. Muy importante, ya que tenemos en los cambios de cuerda, trinos y emmartelé. En este caso, el trino que tenemos escrito serían 2 batidas ascendentes y una resolución, podríamos decir, una batida descendente. Acordaos que no debemos de realizar tensión. Cuanto más libre estén los dedos y cuanto menos presión realicemos, muchísimo más sencillo sería tocar esos trinos. Otra cosa que me gustaría también comentar es que los trinos se deben realizar con todo lo que conlleva los dedos. Quiero decir, los dedos no comienzan justo aquí, sino en esta parte que ya es móvil. Por eso, si cerramos, vemos cómo se mueve un poco también la palma de la mano. Eso es importante. No bajamos los dedos con estas falanges, sino desde el inicio del dedo. Como habéis podido comprobar, este primer ejercicio lo he hecho todo en un mismo arco. No es como está escrito, pero a nivel inicial deberíamos de saber primero las batidas que estamos tocando. Por eso, lento, 2 ascendentes y una descendente. Una vez que tenemos claro el ritmo interno del estudio que está escrito en 12×8, ahora debemos de practicar el arco que realmente está escrito, ligado con la última suelta. Acordaos que el martelé es un golpe de arco enérgico, por lo que debemos de pasar el arco a un nivel concentrado, pero muy rápido. Por eso esa nota que he dicho antes tiene que ser muy concentrada. Y ahora que ya hemos adquirido un cierto nivel aceptable en este estudio, podemos practicarlo en diferentes partes del arco, con otros golpes de arco. Yo os propongo realizarlo al talón, arco arriba y el trino, realizarlo arco abajo, todo. Habéis podido comprobar que en esta variación estaba realizando más batidas, porque al final, una vez que estamos practicando este estudio en forma relajada y con ese trino específico que nos dice Kreutzer, realizar alguna batida más nos será relativamente cómodo. Y en este golpe de arco, que no tenemos que realizar muchos movimientos, que están muy juntos, ya que lo realizamos al talón, nos será mucho más sencillo y podemos añadir alguna batida más. Bien, esto es todo por mi parte del estudio número 17 de Kreutzer. Como veis, también vamos avanzando en esta serie de estudios que tenemos para la práctica del trino. No olvidéis de dejar todos vuestros comentarios abajo, suscribiros al canal y activar la campanita para ver todas las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!